Muy bien, buen día nuevamente. Como dijo el hermano, vamos a compartir la palabra hoy entonces. El tema del mensaje es que fuimos creados para la gloria de Dios. O sea que cuando decimos que fuimos creados para la gloria de Dios, estamos diciendo que nosotros debemos dar gloria a Dios. ¿En qué? Bueno, en todo. Ahora vamos a ir un poquito desarrollando el tema para que el Señor vaya obrando en nuestros corazones a partir de que recorramos la palabra de Él. ¿Sí? En Isaías 43, capítulo 43, versículo 7, dice la palabra del Señor: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Fíjense que el Señor está diciendo ya directamente al remanente de Israel que Él los creó para su gloria. Nosotros, como coherederos de la gracia y de las promesas, nos creó a todos los que somos su iglesia hoy para que le demos gloria. Lo primero que tenemos que asumir como cristianos es que todo cristiano queremos dar gloria a Dios. Anhelamos dar gloria a Dios por nuestra vida. Y muchas veces nosotros pensamos que estamos agradando a Dios y tal vez no lo estemos agradando, o por ahí estemos agradándolo en algunas áreas de nuestra vida, pero no en otras. Y entonces el mensaje que tiene que ver también con 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, que leyó el hermano hace un ratito. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Acá está en un contexto donde Pablo está hablando de la conciencia del otro. Es decir, que yo renuncio a mi libertad cristiana, a aquello que no es malo, pero si el hermano considera que es malo, entonces tenemos en cuenta la conciencia del otro. Nosotros dejamos de hacer cosas, hermanos, primero por la conciencia del otro. Esto es bíblico, no por nosotros, sino por la conciencia del otro, tener en cuenta el cuidado del otro, no hacer tropezar al hermano, y principalmente al hermano más débil. Hay en Mateo, el Señor dice, van a venir tropiezos, es necesario que vengan tropiezos en el mundo, ¿no? Pero hay por aquel que venga el tropiezo, ahí está hablando del creyente. Hay por aquel creyente que traiga tropiezo a la iglesia, a otros hermanos, principalmente hermanos más débiles, que creen que lo que hace un hermano por ahí que hace muchos años que está bien y por ahí lo arrastran. Esto es importante, que nosotros estemos de acuerdo, estemos pensando en que debemos agradar al Señor en toda nuestra vida, no en algunas cosas. Venimos al culto, está muy bien, porque es un mandato, oramos y está muy bien, leemos un devocional y está muy bien, leemos la palabra y está muy bien, pero debemos agradar en todo lo demás también. Agradamos cuando hacemos esas cosas al Señor, claro, pero quedan un montón de cosas por las que vivir y áreas de nuestra vida que también debemos agradar a Dios, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos pensando en esto que estamos hablando y empezamos a reflexionar y queremos aplicar este versículo, principalmente el primero, a nuestras vidas, este es 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, nosotros tenemos que estar constantemente revisando nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¿Por qué?
Porque nuestros pensamientos y nuestras intenciones llevan a nuestra conducta, llevan a nuestros actos. Llevan a nuestros actos. ¿Sí? ¿Qué es la intención? Yo digo, bueno, voy a tener en cuenta mis pensamientos y mi intención. ¿Qué es la intención? Es cuando yo pongo mi voluntad hacia un fin. Cuando yo pongo toda mi voluntad para conseguir algo o llegar a hacer algo. Entonces nosotros tenemos que ver cómo está nuestra voluntad hoy también, para agradar a Dios. En nuestro corazón, nuestra voluntad, ¿hacia dónde está enfocándose? Está enfocándose hacia el amor al hermano, hacia la unidad de la iglesia, hacia el soportarnos los unos a los otros, hacia el llevar las cargas los unos de los otros. Todo lo puse en positivo, todo lo negativo de eso, lo contrario, no lo vamos a nombrar, pero es lo contrario. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones. Toda mi voluntad puesta para obtener ¿qué? Bueno, porque en esto también yo tengo que agradar, debemos agradar al Señor. O sea que cuando ahora nosotros decimos, bueno, y los pensamientos, bueno, lo leímos hace un ratito, porque de lo que esté cargado nuestro pensamiento, lleno nuestro pensamiento, nuestro corazón, va a hablar nuestra conducta. Si nuestro corazón está con enojo, con rencor, vamos a actuar en la medida de ese enojo, de ese rencor. ¿Se acuerdan? Hace un ratito leímos Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar, en esto reflexionen, ¿no? O sea que nosotros lo que tenemos que reflexionar es en la palabra de Dios. Todo lo puro, todo lo justo, todo lo de buen nombre, todo lo perfecto es la palabra de Dios. No podemos estar entonces meditando en otra cosa, ni reflexionando en otra cosa que no sea la palabra de Dios. Cuando nosotros llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, nuestras intenciones, que es esa voluntad dirigida hacia algo, y nuestros pensamientos están repletos de la palabra de Dios, nuestra acción, nuestra conducta va a ser acorde al amor de Dios que ha derramado ya en nosotros y que nosotros lo podemos poner en práctica. O sea que nosotros tenemos que conocer la verdad para poder vivir la verdad. Inclusive tenemos que comprender bien la verdad para poder vivir bien la verdad de la palabra. Podemos comprender algo mal de la palabra o distorsionar la palabra y no vamos a vivir de acuerdo a la verdad de la palabra. Entonces estamos viendo, bueno, fuimos creados para la gloria de Dios. O sea que el pecado es todo aquello que no da gloria a Dios. Si usted me acompaña a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Cuando lo tiene usted me dice, hermano, me dice amén. Capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a leer de nuevo para que anunciéis todos juntos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, ¿qué responsabilidad? Porque vivir para la gloria de Dios y dando gloria a Dios es tratar de llevar a cabo sus propósitos, que los propósitos de Dios se cumplan en mí y que su voluntad se cumpla en mí. Entonces, estamos reflejando al Señor. Estamos anunciando esas virtudes porque las virtudes de Dios se ven en nosotros. Nosotros podemos anunciar muchas virtudes del Señor. El Señor no hace falta que estemos saliendo de abogado, Él es otro abogado. Pero podemos anunciar con nuestra boca las virtudes. Pero nosotros debemos anunciar las virtudes del Señor con nuestra conducta, con nuestros pensamientos, con nuestras obras. Y ahí se pone un poco difícil. Me viene un poquito a la memoria el libro de Números, capítulo 12, cuando se sublevan, se rebelan los hermanos de Moisés, de María y Aarón, se rebelan contra su hermano. No se sujetan al hermano, a Moisés, que lo había puesto Dios. Y en un momento el Señor dice, ¿cómo se atreven a hablar? ¿Cómo se atrevieron a hablar mal de mi siervo Moisés? ¿No? Digamos que María y Aarón querían tomar el poder, ellos no querían respetar lo que Dios había dispuesto en ese momento. Sabemos cómo termina María, con lepra. Después el Señor la cura, está 7 días fuera de la congregación, fuera del pueblo, después el pueblo sigue, pero Aarón termina pidiendo perdón a Moisés, dice que hemos pecado, hay un verdadero arrepentimiento. Y esto es lo importante porque Aarón se arrepintió verdaderamente, después el Señor le dio el sacerdocio de manera perpetua, ¿no? María es restaurada, después de 7 días de lepra vuelve, pero el pueblo se retrasó, hubo que pedir perdón, entró el pecado a la congregación, al pueblo, y son todos obstáculos y tropiezos que podemos crear. Lo que estaba haciendo María y Aarón, ellos creían que tenían razón. Lo que no sabían era que estaban luchando contra Dios. Y María es restaurada, Aarón también, y sigue el pueblo. Y en este contexto que estamos hablando, tenemos que cuidar nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Porque nosotros fuimos puestos para edificación, no para división. Hoy hay mucha división en las iglesias, hermano. La iglesia de Cristo es una sola, pero en las iglesias uno escucha mucho de división. Yo creo que tiene que ver por lo que también nos centra del mundo. Como que empieza a haber unos motivos que no tienen nada que ver con Dios. Empezamos a hablar de personalidades, de personas, Entonces, en este contexto también tiene que ver, nosotros debemos agradar a Dios. Debemos agradar a Dios en este sentido, de respetar lo que Dios decidió. Dios quiere que le demos gloria en eso también. Dios quiere que le demos gloria porque nos manda a llevar fruto. Y después nos dice mucho fruto. En eso también le damos gloria. A veces nos preguntamos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy entristecido? ¿Por qué estoy depresivo? ¿Por qué estoy tan mal? ¿Por qué, aunque parece que está todo bien, yo no estoy bien? Y bueno, porque cuando nosotros toleramos pecado en nuestra vida, algún tipo de pecado, contristamos al espíritu. Si el espíritu se pone triste, el cristiano, el hermano, la hermana se pone triste. Y también cuando estamos con algún tipo de pecado y seguimos insistiendo, apagamos al espíritu. Y cuando el espíritu se apaga, el don no lo ejerce
gozo y de edificación para la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que en este sentido también le demos gloria, ¿sí? Que le debemos dar gloria en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, para que yo le pueda dar gloria a Dios en mi vida, también yo tengo que saber qué tiene Dios para mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y hay veces que como Aarón y como María, confundimos cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y hay unas consecuencias. Y debemos tratar de que eso no ocurra. O sea que Pablo, el apóstol, nos está hablando en este sentido, 1 Corintios 10:31, en ese contexto, de las cosas cotidianas de la vida. No nos está hablando de grandes obras, de decir, bueno, estamos... Y uno puede pensar, ¿qué me estará pidiendo el Señor? Está hablando de lo que el ser humano naturalmente hacemos en el día. Ir, venir, trabajar. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Se acuerdan que nos manda a redimir el tiempo el Señor? Es usarlo bien. ¿Cómo estoy usando yo mi tiempo para darle gloria a Dios? Y estas son cosas que tenemos que, como iglesia, que tenemos que pensar, y como miembros de una iglesia, y como padres de una familia, y como empleados de una empresa o del trabajo donde esté, debemos pensar. Familia, iglesia, trabajo, sociedad. Estoy anunciando las virtudes de Dios con mi conducta, que digan, wow, es un hombre, una mujer de Dios. Esto quiere decir que tenemos que ser perfectos, no, porque el Señor vino para lo que no somos perfectos. Pero quiere decir que tiene que haber en nosotros un anhelo de ser mejores. A veces cuesta entender cómo perseveramos en el pecado. A veces cuesta entender cómo se siguen haciendo cosas que sabemos que están mal. Y uno se pregunta, ¿pero qué no puede ser? ¿No? Y pasa. Y bueno, no debería pasar. Pero primero no debería pasar por el bienestar espiritual del hermano, de la hermana, de nosotros. Entonces, ahora decimos, bueno, muy bien, ahora la palabra, yo soy consciente que me dice, cuidado, tengamos cuidado porque a lo mejor estamos agradando a Dios en algunas cosas, pero no estamos agradando a Dios en muchas otras. Todo es lícito, todo es lícito, pero no todo es provechoso, no todo conviene, nos dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que yo puedo estar haciendo cosas que no son para edificación. Ahora, ¿me es lícito? Sí. Pero la pregunta es, ¿lo que estoy haciendo da gloria a Dios? Lo que estoy haciendo edifica. En este caso edifica a la iglesia. Recordemos siempre el deseo del Señor Jesús de que edifiquemos a la iglesia y de que no seamos tropiezo al hermano. Porque fuimos creados para esto, hermano. Por otro lado, cuando nosotros empezamos a hacer algunas cosas que no dan gloria a Dios, estamos invirtiendo un tiempo donde inclusive podemos creer que si logramos el objetivo vamos a estar bien y vamos a estar satisfechos. Logré el objetivo, aún en contra de Dios, Dios no nos encuentre luchando contra Dios, pero aún así vamos a pensar, lo logré. Pero ese logro que no da gloria a Dios no nos va a llenar
nos va a dar satisfacción por un ratito, porque es una satisfacción que está puesta o está concebida fuera de Dios, fuera de la voluntad de Dios. O sea que nosotros podemos estar no agradando a Dios, incluso en aquellas cosas que hacemos, que no tienen nada de malo. La verdad es que si yo me miro un partido de fútbol, miro una película, bueno, estaría bueno ver qué película miramos, pero supongamos el deporte, que es algo bueno, tan cotidiano. Ahora cuando yo me dedico a mirar fútbol, 10 horas diarias, digamos, ese hobby que no tiene nada en sí mismo de malo, que empieza a ser no tan bueno, porque me aleja de Dios, porque me aleja de la palabra, porque me aleja de la comunión con el Señor. Entonces dice, bueno, entonces pastor, tenemos que ser cuidadosos en aquellos que no es malo y que a lo mejor yo estoy dedicado demasiado tiempo, y sí, porque nos aleja de la palabra de Dios, nos aleja de esa obra que cuando empezamos en la obra y seguimos, nuestra mente está pensando más en la obra para servir que en otra cosa. ¿Por qué? Porque empecé en la obra y quiero hacer esto, estoy estudiando la palabra, pastor, puedo decir esto, porque quiero decir este versículo y me gustaría explicarlo, qué bueno, y entonces vamos a estar haciendo la obra, en vez de estar en un hobby, de ese hobby que me saca de ese caminar en el Señor, que vamos a estar esperando el momento de servir, el momento de estudiar, el momento de compartir la palabra. O sea que fuimos creados para la gloria de Dios, ese es nuestro propósito en la vida y ese es el propósito del Señor en nuestra vida. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 24 y 25, dice, cuidado con lo que oyen. Mirad lo que oís, ¿no? Marcos, capítulo 4, versículos 24 y 25, porque con la medida con que miran serán medidos. Acá no está hablando de juicio, acá está hablando de cuánta voluntad, cuánta intención hay en llenarse de la palabra, porque dice, al que tenga poco, lo poco se le será quitado, hermano. El Señor no nos quita lo poco que tengamos de la palabra, lo desplaza lo mucho que tenemos del mundo. Con la medida que mira y serás medido, ¿no? Está hablando de esto acá. A ver, ahí los apóstoles estaban entendiendo que tenían que poner una fuerza de voluntad, una voluntad para ver cuánto iban a sembrar, para ver cuánto iban a cosechar. ¿En qué sentido? Porque el Señor dice, ustedes lean y se les va a revelar una verdad, pero se les dará más. Wow. Más verdad. Cuando estamos pegados a la verdad, el Señor nos da más verdad. Pero cuando estamos lejos de la verdad, aún lo poco que queda, eso se le sacará, se le quitará. No lo quita Dios, no lo quita Cristo. Lo quita y lo desplaza. Todo lo demás de que estoy lleno, de lo que estoy lleno. Usted me podrá decir, bueno, pero el mundo y Satanás, sí. El mundo nos bombardea, nos ofrece, nos seduce. Pero lo que más nos seduce es nuestra propia concupiscencia, nuestros propios malos deseos. Recuerden que la palabra habla de concepción, ¿no? Cuando es concebido el mal deseo, da luz al pecado, habla como que una vez que yo le doy bolilla, le doy paso al mal pensamiento, no para ahí eso. Si no hay arrepentimiento, si no hay pedido de perdón, no para ahí eso. Eso sigue creciendo como una criatura, se concibe el mal pensamiento y da luz al pecado. Y el pecado va
nos lleva a la muerte. No estamos hablando de muerte espiritual. El cristiano que es del Señor no va a perder, no vamos a perder la salvación, pero empieza a haber un montón de consecuencias en nosotros a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel de los vínculos con los hermanos. Cuidado con lo que hoy dice, ¿no? El Señor. Cuidado con lo que oyen. Oigan mucho de mí, dice el Señor, y yo les voy a dar más revelación, les voy a dar más palabra, más verdad. Mira, esto nos lo dice el Señor, ¿eh? No lo estamos inventando, no lo estoy inventando. Así que un poco el mensaje, hermanos, para compartir hoy tiene que ver con esta gloria que debemos dar a Dios, simplemente porque fuimos creados para dar gloria a Dios. Él nos creó para eso. Pero debemos dar gloria en todas las áreas y aspectos de nuestra vida. Los que sentimos y creemos que estamos dando gloria a Dios en algunas áreas de nuestra vida está muy bien, gloria a Dios, seguimos adelante. En todas aquellas otras cosas que sentimos y creemos que no le estamos dando gloria a Dios, no sigamos adelante. Pidamos perdón. Debe haber un arrepentimiento genuino, porque cuando hay un arrepentimiento genuino empezamos a hacer todo lo contrario de lo que hacíamos. A veces pedimos doctrina, y está muy bien, pero tenemos que vivir la doctrina, porque si nosotros no vivimos doctrina, hay algo ahí que no está bien con Dios, en nuestra relación con Dios. Si yo pido mucho, bueno, y salgo con juicio, porque aquel, porque el otro, mirá, pero yo, ¿no? Yo como estoy, si está muy bien, yo estoy anunciando las virtudes de aquel, del Señor, o estoy pidiendo que la anuncien otros, pero yo no. El Señor, o sea, la verdad bíblica, hermanos, es que nosotros somos luz y debemos ser luz cada uno de nosotros en el cuerpo. Y tenemos que caminar con el Señor para que vaya perfeccionando, porque empezó esa buena obra en nosotros, pero Él dice la palabra, las voy a perfeccionar hasta el día de Jesús, hasta el día de Cristo, hasta el día que el Señor vuelva, esperándolo como estamos en su segunda venida, que viene como juez. Queda una tarea, a todos nos queda una tarea. Seguir reflexionando en esto, poder volver a la palabra, a ver qué dijo Hernán, a ver qué dijo el pastor, si esto es así, y volver, y entonces cuando yo vuelvo a la palabra para ver si lo dicho estaba bien o era doctrina, yo vuelvo a la palabra y yo ya estoy en comunión con Dios, y estoy ya hice lo que Dios quiere, estoy leyendo su palabra. Qué bueno, que podamos hacer eso, que podamos cada vez más como miembros, como personas, como iglesia, anunciar las virtudes de aquel, anunciar las virtudes de Cristo en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro escribir. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú, Señor, has traído palabras, una palabra que tiene que ver con darte gloria, Dios mío. Porque fuimos creados para eso, nos creaste para eso, nos formaste para eso. Nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos, Señor, de esos pecados que aún no nos damos cuenta, Señor. Pero que queremos que tú ilumines para cambiar, para poder arrepentirnos. Nosotros como iglesia te pedimos una bendición grande para cada hermano, cada anciano, aquellos que están sirviendo, Señor, aquellos que no están alejados, Dios mío. Yo te pido que convoques, Padre, con un llamamiento fuerte, Dios mío. Nos quedamos en tus manos, que seas tú quien dirija todo, Señor. Que tú seas quien dirija la visión de esta iglesia, el propósito, Señor, de esta iglesia local, Dios mío. Y que se cumpla tu voluntad en nosotros. En el nombre santo y poderoso y eterno de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.